mejor versión no es un sueño, es una decisión. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos con unos fragmentos de un libro que, la verdad, tiene un título que no deja indiferente. La vida son 2 putos días, de José Montañez. Por lo que leímos en estos pasajes, es un texto, muy directo, sin filtros. A veces hasta chocante, ¿no? Parece diseñado para sacudirnos un poco. Totalmente. Así que la idea hoy es desmenuzar juntos algunas ideas centrales que Montañez pone sobre la mesa en estos textos que tenemos. Ideas sobre la vida, claro, sobre lo que creemos, sobre la muerte también. Y sobre todo, creo, sobre cómo vivir más plenamente, ¿no? Más intensamente. Ajá. En el tiempo que sea que tengamos. Es como una invitación a cuestionar cosas que quizás damos por sentadas. Exacto. Y para arrancar fuerte, una idea que el autor parece repetir mucho en estos textos es esa necesidad de cuestionarlo, pues, todo. Todo. Sí, incluso las convicciones más, digamos, arraigadas. Esas que sentimos que son parte de nosotros. Y usa esa frase 2 putos días, que es tan potente. Sí. Pero no para deprimir, ¿eh? Es más como un electroshock, un llamado urgente a despertar, a dejar de postergar las cosas, a actuar. Bueno, vamos a meternos en eso. Dale. El autor empieza con una pregunta. Bastante incómoda, ¿no? ¿Qué éramos antes de nacer? Uf, sí. Y su respuesta, como el título, es súper directa. La nada. Y lo interesante es cómo conecta eso con la muerte. Claro. Sugiere que volvemos a ese estado, a ese no ser. Es curioso cómo nos resistimos a la idea de dejar de existir después de morir. Ajá. Pero aceptamos bastante fácil que no fuimos nada antes de nacer. Como que no nos genera conflicto eso. Sí, esa asimetría es llamativa. Y el autor pone esta visión, digamos, materialista de un origen y un final en la nada. Sí. En contraste con las narrativas de creación divina o instantánea, lo que él llama, medio despectivamente, el chasquido de dedos. Claro, describe un proceso basándose en la ciencia, larguísimo, gradual, el Big Bang, la formación de las galaxias, nuestro planeta enfriándose por eones, la vida surgiendo de forma compleja en los mares, millones de años. Exacto. Es un relato de evolución cósmica y biológica. Y desde ahí critica bastante fuerte, en estos fragmentos al menos, a quienes niegan la evolución. Parece que lo ve casi como un autoengaño, ¿no? Frente a la evidencia que él considera, abrumadora. Fósiles, geología, genética. Claro. Y para que no quede todo tan abstracto, tan cósmico, lo trae a nuestro cuerpo. Ajá. Menciona ejemplos súper concretos. Las muelas del juicio. ¿Quién no ha tenido problemas con eso? Porque las mandíbulas cambiaron. Cierto, el vello corporal, que tenemos menos que otros primates. O ese pliegue chiquito en el ojo, el pliegue semilunar. Ah, sí, el vestigio del tercer párpado. Ese. O el coxis, el recuerdo de la cola. Incluso un músculo del antebrazo, el palmaris longus, que servía para trepar y que, ahora mucha gente ni tiene. Son como cicatrices de la evolución, ¿no? Exacto. Como notas al pie de nuestra historia. Sí, y no se queda solo en humanos. Menciona también conductas animales, ¿viste? Como los perros marcando territorio. Ah, claro. Que viene de los lobos. O eso de comer un poco apartados, que también tiene que ver con la jerarquía de la manada. Está en ti, está alrededor. Y justo cuando uno empieza a sentirse quizás un poquito especial por ser resultado de todo esto, ¡pum!, nos tira una metáfora para bajarnos de la nube. Ajá. Nos llama un virus mugriento en la inmensidad del cosmos. Ahí es donde se pone realmente interesante. Y provocador, claro. Sí, bastante. Y para que la metáfora pegue, nos recuerda las escalas del universo. Años luz, miles de millones de galaxias. Nuestra Vía Láctea es una más. Una entre miles de millones. Entonces, ¿por qué usar esa imagen tan humillante, digamos? Virus mugriento. Suena fuerte. No es solo para choquear, creo. Es como una herramienta para demoler el ego humano. Para sacarnos del centro. Entiendo. Como para ponernos en perspectiva. Exacto. Una especie de humildad radical. Si somos tan insignificantes cósmicamente,
Quiere decir... Que quizá muchas de nuestras preocupaciones son también insignificantes. Precisamente, si somos tan pequeños y nuestro tiempo tan corto en este escenario inmenso, ¿no es absurdo perderlo en pequeñeces o viviendo según lo que otros esperan? Claro. Esa perspectiva cósmica no busca anularnos, sino reenfocarnos, valorar más el aquí y ahora, justamente porque es tan improbable y fugaz. Es la base para después criticar las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Justo ahí quería llegar. Y ahí entra otro concepto clave que aparece en estos textos, las creencias de mierda, Así las llama. sin anestesia. Se refiere a esas creencias limitantes que todos tenemos, muchas veces sin saberlo. Claro, explica cómo se nos pegan desde chicos, la familia, la escuela, la sociedad, la publi, las comparaciones constantes. Uf, sí. Dice que es como si nos pusieran una mochila de 50 kilos al nacer, llena de no puedes, no eres suficiente, deberías ser de tal forma, y andamos con eso encima. Y limita la felicidad, el potencial. Y él las contrasta con las creencias potenciadoras. Pero ojo, dice que darse cuenta de la mochila no basta. Hay que vaciarla. Exacto. Identificar qué piedras concretas llevas tú y empezar a sacarlas, a desafiarlas. Solo así se puede volar, dice. Suena bien, pero... Pero critica mucho la pasividad, a la gente que lee mucho, sabe mucho de autoayuda o filosofía, pero no aplica nada, no cambia nada real. insiste mucho en la acción. Machaca con eso. Poner manos a la obra. El conocimiento sin acción, para él, es inútil. Incluso puede ser un autoengaño, una falsa autoestima por saber cosas, no por hacerlas. Esa diferencia entre saber y hacer es clave en su discurso, parece. Totalmente. Y conecta esas creencias limitantes internas con algo externo muy fuerte, la construcción social. Ajá. Empieza a cuestionar un montón de normas que aceptamos como si fueran naturales. Pregunta, ¿quién decide qué es bello o feo? Buena pregunta. ¿Por qué un pedazo de tela, una falda o una corbata se asocia tan fuerte a un género? ¿O por qué ciertos trabajos son de hombres y otros de mujeres? ¿O por qué el rosa es de nena? Son construcciones, acuerdos sociales. No verdades absolutas. Menciona incluso el experimento de Ash, ¿te acordás? El de las líneas. Sí, donde la gente decía algo incorrecto solo por seguir al grupo. Exacto. Lo usa para mostrar la presión social tan bestia que hay. ¿Cómo nos hace dudar de lo que vemos con nuestros propios ojos? Es un ejemplo muy gráfico de esa presión invisible. Muy gráfico. Y el autor conecta directamente estas normas no cuestionadas y las creencias limitantes que nos tragamos, con un montón de sufrimiento innecesario. ¿Cómo? Bueno, si aceptamos esas verdades sociales sin chistar, cómo debemos vernos, sentir, actuar, qué desear, nos estamos traicionando, limitando nuestra autenticidad. Claro. Por eso insiste tanto en la autoaceptación radical, en construir una autoestima desde adentro, no buscando la validación de afuera o encajando en moldes que quizá ni nos van. Eso plantea una pregunta importante. ¿Cuántas de las cosas que creemos y defendemos son realmente nuestras? ¿Y cuántas son solo parte del guión social que aceptamos sin leer? Y esa crítica a los guiones no elegidos se pone más filosa cuando habla de dogmas, sobre todo religiosos. Sí. Hay una sección en estos textos que se llama Lo que yo diga es sagrado y a callar. Ya el título te dice por dónde va. Directo. Ahí carga contra lo que él ve como imposiciones inflexibles que limitan la libertad individual en nombre de una autoridad que se supone incuestionable. Y da ejemplos concretos, ¿no? Sí, de varias tradiciones. Ya que es importante aclarar, ¿no? Estamos exponiendo lo que dice el autor en el libro, no nuestra opinión. Claro. Es el análisis del texto. Por ejemplo, critica la prohibición de transfusiones de sangre en algunos grupos. Cuestiona, según su análisis, la base en los textos para algo tan drástico y señala el conflicto ético que genera. Son dilemas muy complejos, sin duda. Mucho. También menciona restricciones a mujeres en distintas culturas, matrimonios forzados o infantiles, negación de derechos básicos, hasta violencia justificada culturalmente. Son temas duros. También critica prohibiciones alimentarias, el cerdo en Islam y judaísmo, la cuaresma, las reglas halal o kosher, las ve como imposiciones sin lógica racional actual que condicionan la vida. ¿Y las reglas sobre sexualidad, matrimonio, vestimenta? También, el hilo conductor es cómo estas imposiciones, según él, limitan la libertad personal ahora. En el presente. Exacto.
a menudo se justifican con una promesa de recompensa futura, el paraíso, la salvación o para evitar un castigo. Pero mientras tanto, generan culpa, miedo, sufrimiento en esta vida, la única que para él es segura. Por eso valora tanto la duda, el cuestionamiento. Totalmente. Hay una frase que dice algo como: hacerte dudar es lo mejor que puedo hacer para que crezcas mentalmente. Para él, dudar no es debilidad, es el motor del crecimiento. ¿La duda como herramienta de liberación, entonces? Sí, y lo fascinante es cómo conecta esto con una idea más psicológica: el miedo a ser libre. Ah, ¿como Eric Fromm? Esa línea. Desde la perspectiva de Montañas en el libro, muchos dogmas y reglas rígidas son como Mecanismos de defensa. ¿defensa contra qué? Contra la incertidumbre, el caos aparente del universo. Nos dan certezas, respuestas hechas, pertenencia. Nos ayudan a evitar la angustia de no tener respuestas absolutas. ¿Y nos quitan responsabilidad? Quizás. Exacto. Nos eximen de la carga de buscar y construir nuestro propio sentido y felicidad. Es más fácil seguir un manual externo, es una mirada profunda. Y nos lleva al meollo de su propuesta: cómo pasar de solo existir a vivir de verdad. Ajá. Y ahí la filosofía, entendida como actitud, es clave. Dice: filosofar es despertar. Cita a Platón, o una versión: si no te planteas nada, vives muerto. Es fuerte. La reflexión sobre quiénes somos, qué queremos, qué sentido tiene todo, es el primer paso para salir del piloto automático. Y un tema filosófico central que usa para empujarnos a vivir más es, curiosamente, la muerte. La muerte para vivir. Se apoya en gente como Lao Tse para decir que la muerte da sentido a la vida. Argumenta que saber que somos finitos debería darnos urgencia, motivación para aprovechar cada instante. Pero dice que hacemos lo contrario. Critica mucho que vivimos de espaldas a la muerte, como si fuéramos inmortales. Y por eso desperdiciamos el presente, lo único real, en pavadas, miedos, metas impuestas. Y cuenta sus propias experiencias con el miedo, ¿no? Para que no sea solo teoría. Sí, muy gráficas. El tobogán, ese tipo cápsula que te saca en el piso. ¡Qué vértigo! O la atracción que simula un cohete. O decidirse a hacer paracaidismo. Y no lo cuenta para hacerse el valiente, ¿eh? No, claro. Sino para ilustrar la necesidad de soltar. Soltar el control, el miedo al qué pasará si, el apego a nuestros límites autoimpuestos. Su lema es directo: hazlo con miedo. No esperar a que el miedo se vaya del todo. Porque quizás nunca se va del todo. Actuar a pesar del miedo. Tiene lógica. Y también dice que para ser feliz de verdad, a veces hace falta un poco de locura. ¿Locura en qué sentido? No patología, claro. Sino la audacia de romper normas sociales que te ahogan. La valentía de salir de la zona de confort, probar cosas nuevas, buscar experiencias que te hagan vibrar, aunque otros lo vean raro. Atreverse a ser diferente. Y conecta esto con la idea de equilibrar teoría y práctica. Dice que valora tanto un buen libro como un buen martillo. No basta entender, hay que hacer, experimentar, ensuciarse. Y todo esto vuelve siempre a la frase del título. Una y otra vez. La vida son 2 putos días. No como cinismo, sino como urgencia. Un grito desesperado casi. Un llamado a despertar ya. A dejar las excusas, los miedos, las creencias heredadas sin revisar y a exprimir el presente. Porque es corto y es lo único que hay. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Bueno, recorrimos varias ideas de Montañés, según estos textos. Esa perspectiva cósmica que nos achica, virus mugrientos, el poder de las creencias, de mierda o potenciadoras. Ajá. Vimos su crítica fuerte a los dogmas y construcciones sociales que para él nos limitan, y sentimos ese llamado constante a vivir con intensidad, con conciencia, con acción, porque la muerte está ahí y el tiempo es, bueno, poco. Es interesante la tensión que genera, ¿no? Por un lado pide aceptar la insignificancia cósmica, la nada de la que venimos y a la que según él vamos, que podría llevar al nihilismo, a pensar que nada importa. Sí, es un riesgo. Pero por otro lado, usa justo esa conciencia de finitud como el combustible para darle un sentido súper vibrante y urgente a estos 2 putos días. Es una paradoja potente. Es una invitación radical a hacernos cargo al 100% de nuestra existencia aquí y ahora,
a dejar de buscar validaciones afuera o esperar premios futuros, y enfocarnos en construir una vida auténtica con lo que tenemos. Quizás, como decía Montaigne hace siglos, y que resuena acá, el primer paso es ese autoexamen honesto, valiente, de nuestras propias creencias y miedos. Y para que esto no quede solo en una charla interesante, sino que quizás mueva algo, dejamos una pregunta, inspirada en la crudeza de Montaigne. A ver, Considerando su visión sobre lo corta que es la vida y cómo muchas creencias son construcciones sociales o miedos heredados, ¿qué única creencia de mierda, como la llamaría él, podríamos empezar a cuestionar activamente desde hoy para intentar vivir de forma un poquito más nuestra? Un poquito más libre, quizás, más despierta.